Bien, hermanos, el título es La pobreza económica y sus efectos en la familia, que es la serie que hemos estado llevando en estos últimos 2 meses. Y la verdad que es algo, conforme hemos estado estudiando estos temas, la mayoría de nosotros desconocía lo precisa y clara que es la Biblia en este tipo de temas y que la Biblia tiene la indicación, la administración, para absolutamente todo, todo, absolutamente todo. Es el manual que debemos de llevar en nuestras vidas desde que conocemos la Biblia, desde que Dios empieza a relacionar en la vida de cada uno de nosotros. En este caso, hermanos, vamos a explicar cómo afecta una familia que, en la que hay pobreza económica, solamente pobreza económica, porque hay diferentes tipos de pobreza. Pero nos vamos a centrar, como nos hemos estado centrando en los en el último mes, que es en el aspecto económico. Y hermanos, vamos a darle lectura a Filipenses capítulo 4, versículo 12 en adelante. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo esto y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Hasta ahí, hermanos. El apóstol Pablo escribe algo que, hermanos, vamos a hablar nada más en nuestro país. La pobreza económica es un problema que ha existido pues desde todos los tiempos. Siempre ha habido una clasificación de personas en las cuales se establecen diversos rangos económicos en el mundo. En el mundo. Lo que vamos a ver ahorita va a ser el contraste de una familia cristiana, de acuerdo a lo que la Biblia demanda, y los problemas que se presentan en las familias que desafortunadamente no conocen a Dios, que no han estudiado la Biblia, que no conocen la Biblia, que desconocen todo lo que Dios ha mandado y estipulado que tenemos que hacer con nuestras vidas y, aunque parezca increíble, hasta con nuestro propio dinero, para bendición de nosotros. Y hermanos, para poder entender esto, hermanos, una persona que es pobre económica no siempre es responsable personalmente, por así decirlo. Hay familias que vienen arrastrando la pobreza económica desde generaciones y desde ahí tenemos que partir. Los problemas generacionales económicos que son generacionales, nosotros somos partícipes y principalmente responsables de lo que vamos a dejar en la descendencia de la familia de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos delegado la responsabilidad más grande en nuestra familia, porque esto se centra en la familia. Todo lo que podemos percibir allá afuera, todo el pecado que hay allá afuera, toda la inestabilidad económica que hay allá afuera, también empieza por nuestras casas. Es por nuestras casas. Entonces, tenemos que entender el contraste de la soberbia que vimos la semana pasada, por tener, y el contraste que es la humildad en la pobreza. Son contrastes totalmente diferentes. Entonces, la pobreza económica es algo que podemos ver en todos lados, en todos los países. La gente está catalogada de diferentes rangos económicos. Y desafortunadamente, hermanos, que es en lo que nos vamos a centrar ahorita, la pobreza económica abre la puerta al pecado desde muy temprano. Porque tienes que salir a encontrar en la calle lo que muchas veces no tienes en casa. Y desde ahí se convierte en una bendición. Entonces, hermanos, para poder entender el contexto en el país en el que estamos viviendo, ¿cómo se ve la pobreza en México? El 40 y el 50% de los mexicanos que laboran en una empresa, el sueldo mensual es de 6,000 a 6,500 pesos. Imagínense, hermanos, nada más en nuestro país, del 40 al 50% de nuestro país, las personas que trabajan en empresas ganan de 6,000 a 6,500 pesos mensuales. ¿Y si tienen una familia? ¿Y si tienen 2 hijos? ¿Y si tienen 4 hijos? Entonces, hermanos, desde ahí tenemos que partir. Todas estas cosas, hermanos, que hemos estado viendo de la mano de nuestros hermanos, de la mano del pastor, todo lo que Dios nos ha enseñado, nos debe de encaminar a llevar una correcta administración
en nuestra economía, en nuestro dinero, pero sobre todo, hermanos, crecer en humildad y valorar las cosas que Dios nos ha dado. Hermano, entendiendo este rango, que del 40 al 50% de personas, de mexicanos que laboran, ganan de 6,000 a 6,500 pesos, si tú no ganas eso, hermanos, desde ahí has sido bendecido. Desde ahí. Porque, hermanos, desafortunadamente la falta de dinero, la falta de riqueza económica, nos obliga o obliga al ser humano a empezar a buscar el dinero de una mala manera. Y dentro de todo eso, hermanos, se te presenta el pecado desde muy temprana edad y empiezas a conocer cosas que se supone que no deberías de estar pasando por la falta de sustento en casa. La falta de sustento en casa. Entonces, hermano, vamos a tratar de entender esto. Acompáñenme a Proverbios capítulo, ahorita regresamos a nuestro texto base. Vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 7. Proverbios capítulo 13, versículo 7. Para poder medir el rango de la pobreza y de verdad preguntarnos si nosotros somos pobres. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Dice la primera parte, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hermanos, esto es algo que a mí me confrontó mucho, mucho. ¿Por qué, hermanos? Porque hay diferentes tipos de pobreza que se presentan en casa, en la familia. Y no principalmente, muchas veces es por falta de economía, sino también por una falta de administración. O sea, la incorrecta administración del dinero en las familias presentan o despiertan necesidades que precisamente por falta de sabiduría, por no gastar, no ahorrar de una manera diligente, se empiezan a ver necesidades que no deberíamos de tener por la falta de administración correcta del dinero. Pero hermanos, esto en cuanto a la vida de cada uno de nosotros, en cuanto a la pobreza, los problemas que presentan la pobreza económica en una familia que viene arrastrando la pobreza de sus padres, de los padres de sus padres, hermanos, es muy difícil salir de esa situación. ¿Por qué, hermanos? Porque de la mano de la pobreza económica en una familia se despiertan muchas cosas. Se despiertan demasiadas cosas. Entonces, vamos a poner en una balanza lo que tú tienes en tu vida, lo que te hace falta y lo que tú has visto afuera, las personas que te rodean, incluso a lo mejor a tus familiares, que de verdad no tienen. De verdad no tienen. Y muchas veces, hermanos, las personas que están pasando por esas situaciones, que no tienen trabajo, de que no encuentran trabajo, es por causa del pecado de sus propios padres, por la falta de diligencia de sus propios padres, porque no se responsabilizaron de una manera digna y correcta delante de su familia, ¿no? Que es el tesoro que como creyentes y como seres humanos, no nada más como creyentes, lo más valioso que nosotros como seres humanos tenemos y lo que de verdad somos, lo que veíamos en el devocional del Antiguo Testamento, lo que de verdad somos, hermanos, es lo que somos en nuestras casas, no fuera de nuestras casas. El trato que tenemos con los hijos, el trato que tenemos con la esposa, con la familia, con las personas que son no parientes, no tu papá, no tu mamá, tu familia, ¿no? Y ahorita tocamos el otro tema. Eso es lo que de verdad somos. Entonces, el apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 4, versículo 12, que él sabe vivir en todo. Ha padecido por necesidad, sabe lo que es tener hambre, sabe lo que no es tener hambre, sabe lo que es tener y sabe también lo que no es tener dinero. Dice, todo lo ha pasado y pone a Cristo como el centro de absolutamente todo, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y desde ahí vamos a partir. Hermanos, si nosotros estuviéramos conscientes, si hubiéramos llevado la vida que mucha gente allá afuera lleva, de poder entender por qué tantos vicios, de poder entender por qué se juntan con tan temprana edad y tienen hijos y echan a perder sus vidas, es principalmente mayormente a causa de la pobreza, porque la pobreza despierta puertas o abre puertas en donde el pecado desafortunadamente se va a meter. El pecado desbarata a las personas porque despierta un interés por el dinero y por la necesidad. Y si no lo tienen en casa, hermanos, claramente lo van a ir a buscar afuera. Tope lo que tope. Sea robando, vendiendo droga,
metiéndose en problemas, relacionándose con gente que sabe que se gana pues el pan de una manera indigna. Hermanos, mucha gente vive de esa manera. Y sobre todo aquí. Por eso, hermanos, entender el contraste de lo que de verdad es una persona que sí habita en la pobreza, que está en la plena pobreza, que la plena pobreza para él es de verdad comer una vez cada 3 días, no tener un sustento. Hermanos, es una pesadilla vivir de esa manera. Es una pesadilla. Son cosas, hermanos, que tú y yo no tenemos y que desafortunadamente, hermanos, no valoramos. No valoramos. ¿Por qué? Vamos a partir de lo que estábamos diciendo, hablando de aquí en México. ¿Tú cuánto ganas? Obviamente no me lo digas. Tú sabes cuánto ganas. Tú sabes, hermano, que el hecho de que estés aquí, el hecho de que te estés haciendo de tus cosas, el hecho de que tengas el sustento para tu familia, hermanos, desde ahí Dios en su gracia te ha bendecido. Y de una manera increíble, hermano. De una manera increíble. Nos hemos dado cuenta, hermanos, que no necesariamente una carrera te va a solucionar la vida. En este país, por lo menos, no. Que tengas buenos estudios o que tengas buena carrera, hermanos, no te va a abrir puertas. La gracia de Dios es la que te abre puertas. Te empiezas a relacionar con gente o con personas que, gracias a Dios, son para bendición en tu vida, hablando económicamente. Económicamente. Qué bendecida es una esposa que no tiene que trabajar, que su esposo tiene la responsabilidad, entiende el peso de la responsabilidad que Dios le ha demandado para sustentar a su familia. Pero el esposo que puede tener esa bendición, entiende que todo lo que hace, todo lo que tiene, la manera en la que consigue su dinero de una manera digna, entiende que es por gracia y por bendición de Dios. No porque seamos muy inteligentes con los demás. Todo lo que podamos, todos los ingresos que se puedan presentar en casa, hermanos, son una bendición que Dios movió desde mucho antes. Porque, hermano, si tú no te has visto en la necesidad, hermana, que estás casada, en la necesidad que muchas familias se han visto, hermano, es una bendición. Tener un esposo que sabes que se responsabiliza delante de Dios y delante de su familia y que no te ha hecho pasar necesidades por la gracia que Dios ha derramado en la vida de él. Es una de las mayores bendiciones que puedes tener, porque, hermanos, el motivo de la pobreza de un hombre que no se responsabiliza, hermanos, es lo que genera un incremento increíble de divorcios. Mira lo que veíamos en las predicaciones pasadas. Por eso, hermanos, dice, hay ricos, hay pobres que gastan como si tuvieran dinero, ¿no? Que era lo que veíamos. Y, hermanos, yo aprendí mucho con eso. Porque yo soy un pésimo administrador y hay veces en las que no hay necesidades que tenemos en casa y gastamos el dinero en cosas que sabemos que no necesitamos y nos damos vida de ricos, sabiendo que no lo tenemos. Y, hermanos, ese es un pecado muy normal, por así decirlo. Pero Dios trata a través de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que responsabilizarnos para que en el momento en el que Dios decida en su providencia y nosotros nos casemos y tengamos una familia, no cometamos ese tipo de errores. Tenemos una responsabilidad, Dios nos va a demandar una responsabilidad de lo que hacemos con nuestra familia. No podemos tomar a la ligera el sueldo que percibimos al mes, a la quincena o a la semana y gastarlo como si tuviéramos. Hermanos, ese es un pecado que es muy notable y que yo estuve lidiando mucho tiempo con eso y creo que todavía. Porque, hermanos, eso es algo que por lo cual muchas familias están pasando. Muchas personas son pésimas administradores y yo creo que soy el primero. Yo soy el primero. Por eso, hermanos, que tengas un esposo conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Cristo, que entiende y valore a su familia y que no haga pasar o ni siquiera su esposa tenga esa preocupación de decir, ¿y hoy qué voy a comer? ¿Y hoy cómo me voy a ir a trabajar? ¿Y hoy qué le voy a dar a mis hijos, hermanos? Eso es una bendición totalmente inmerecedora. Y no todos tienen esa bendición en sus matrimonios. Son muy pocos. Muy pocos. Por eso, hermanos, todas las bendiciones que Dios ha derramado en tu vida, este día, espero que en este estudio veas el contraste de todo lo que tienes, y por todo lo que Dios te ha bendecido, por lo que Dios no te ha hecho pasar y por lo cual deberías de haber crecido cada vez más en humildad. Acompáñeme a Proverbios capítulo 21. 5 y 6. 21, 5 y 6. Dice,
Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Esto es algo muy cierto, hermanos. Dice, ¿qué quiere decir el versículo? Lo mismo que decía el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14. Ahorita lo leemos, Lucas capítulo 14 del 28 al 30. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿Qué está tratando de decir, hermanos? Que tenemos que ser diligentes con los planes que nosotros tenemos económicamente. No podemos estar gastando el dinero como de verdad tuviéramos. Como jóvenes, hermanos, debemos de preocuparnos por eso, porque yo creo que en una edad de 20, 22 años ya no estás tan joven. O sea, sí estás joven, pero ya tienes que preocuparte por lo que tú vas a hacer en un futuro. Tienes que despojarte de la dependencia que tienes de tus padres y empezar a construir lo que sabes que en tu momento vas a necesitar. Pero hermano, si no has considerado esto, si el empleo que tenemos, el empleo en el cual nosotros podemos tener ingresos y gastos, lo tomamos muy a la ligera, hermanos, nunca vamos a tener esta mentalidad. Tenemos que ser diligentes con la administración que nosotros tenemos. Tenemos que ser demasiado diligentes con esos. Y hermanos, entendiendo lo que decíamos ahorita y volviendo al mismo punto del matrimonio, porque es algo que vamos a tocar mayormente, la economía en el matrimonio, entre dos. Dice, para poder entender el capítulo 14, Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Hermanos, cuando tú tienes un plan, cuando tú has establecido un plan y sabes que estás generando ingresos, tienes que considerar lo que Dios hace en tu vida. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, hermanos, y es lo que hemos visto, lo que vimos en la predicación pasada, hay quienes se preocupan por atesorar tanto y cuando se sientan a calcular los gastos, hermanos, Dios no derrama bendición en aquellos planes si no lo consideras. Muchas veces, hermanos, las riquezas que tienen, bueno, la mayoría de veces las riquezas que tienen los demás es juicio, porque no lo pueden disfrutar, era lo que estábamos viendo. Pero tú, hermano, hablando de un matrimonio cristiano, hablando de un matrimonio que entiende todas las bendiciones que Dios le ha dado, hablando de un matrimonio en el que Cristo está ahí, ¿qué tan grato ese matrimonio ha sido delante de Dios por todas las cosas que Dios te ha dado? Hablando del esposo sustentador, hablando de que sabes que no te preocupas porque si vas a comer o no, hablando de que tienes un techo donde dormir, hablando de que tienes una cama digna, por así decirlo, en el que sabes que no te preocupas, todo te lo ha dado. ¿Cuál es el 50-50 o a qué me refiero en cómo influye la economía en el matrimonio? ¿Cuál es ese 50-50 de responsabilidad? Porque no todo es del esposo. No todo es del esposo. ¿Qué estoy tratando de decir? Tú, hermana, hablando de la hermana que está casada, ¿cuánto das gracias? ¿Cuánto oras por el trabajo de tu esposo? ¿Cuánto das gracias por las cosas que te da sin que se las pidas? ¿Que sabes que ahí lo tienes? ¿Cuánto das gracias por eso? ¿Cuánto correspondes no a tu esposo principalmente, a Dios? Desplaza a tu esposo en este aspecto y tú, como cristiana, ¿qué tanto estás agradecido por las cosas que Dios te ha dado con él? Hermana, ya ni siquiera das gracias por los alimentos. Ya ni siquiera oras por tus hijos. Estamos en un estado de confort, muchos matrimonios dejan toda la responsabilidad a los padres y tú, como hermana, ni siquiera te responsabilizas en dar gracias por los alimentos. Piensas que todo lo que tienes te lo mereces. Y no es así, hermanos. No te sientas con tus hijos a inclinarlos a que den gracias por las cosas que Dios les ha dado y por las cosas que Dios no les ha hecho pasar. Por tener un padre responsable, por tener un padre que tiene afecto emocional, por tener un padre que se responsabiliza y que no les da preocupaciones que sabe que no les corresponden. ¿Cuánto das gracias por eso? ¿O estás conforme con la vida que Dios te ha dado? ¿Piensas que lo mereces? ¿Piensas que tener un hombre responsable, que no todas la tienen? Yo creo que una en 1000 o más, yo creo.
una en 1,000,000, pasa por esta situación de no tener que pedirle nada a su esposo y no tener que salir a buscar el pan porque falta dinero en casa. ¿Cuántos pasan por eso? ¿Qué tanto has dado gracias por esas cosas que Dios te ha dado en ese matrimonio que tú tienes? Te digo, ni siquiera ya das gracias por los alimentos. Ni siquiera te sientas a la mesa a orar con tus hijos, a decirles, Dios, te doy gracias por las cosas que me has dado, porque mis hijos no pasan por esta situación, porque mis hijos saben que tienen un padre que les ha dado todo, absolutamente todo, y no le tienen que estar pidiendo nada. Ni siquiera te preocupa, ese es tu 50% que te corresponde como esposa cristiana. Orar por tus hijos, orar por las cosas que Dios te ha dado. Porque hermanos, si tú pudieras de verdad ser pobre, hermana, hermano, y vieras lo complicado que es tener eso que tienes ahorita, entonces hasta ese momento valorarías lo que tienes y lo que Dios ha hecho contigo. Y si no has pasado por eso, hermano, hermana, qué bendición. Qué bendición que no has pasado por esas situaciones. Qué bendición que tienes el ingreso necesario para poder, decíamos en su momento, darte ciertos gustos para tu vida. No enseñes a tus hijos a que sean ingratos delante de Dios, a que no teman delante de Dios. Y hermanos, esto es, el tema del trabajo y de la economía es algo demasiado extenso, porque hermanos, también hay muchos pretextos delante de Dios. Como les comentaba, muchas veces el pecado, el responsable de la falta de economía en las casas es el pecado, los vicios, la falta de sustento. Hermanos, yo tengo conocidos que de verdad no tuvieron otra alternativa. Tuvieron que buscar de dónde hacer dinero para poder comer. Y el vicio se los ganó, el vicio se los comió. Hermanos, la verdadera pobreza, de verdad, es algo que no toleraríamos. Porque si viéramos el trato tan diligente que Dios ha tenido en la vida de cada uno de nosotros, la bondad y el amor que Dios ha derramado en la vida de cada uno de nosotros, entonces hasta ese momento entenderíamos y valoraríamos todo lo que nosotros tenemos. Y dejaríamos de ser tan soberbios por las cosas que tenemos. Porque hermanos, de verdad, todo lo que tienes, nada te lo has ganado. Si no estás pasando por situaciones económicas actualmente, que sí, o sea, claramente todos lo tenemos. Todos tenemos problemas económicos. Pero Dios ha sido demasiado bondadoso en nuestra vida para poder resolver las cosas. Pero hermanos, ¿cuántas familias, cuántas mujeres, sobre todo mujeres desde tan temprana edad, que las dejan a causa del pecado, que las dejan con 1 o 2 hijos, tienen que estar lidiando solas por la escuela de los niños, por la comida de los niños, por los pañales de los niños? Y si tú nunca padeciste por eso, hermano, hermana, Dios no sé qué vio en ti, pero has sido demasiado bendecida por eso, por no tener que pedirle nada a nadie. Seguimos hablando de la diligencia que se tiene que tener en un matrimonio. Dice, mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo quien lo levante. También si 2 durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. 50% la responsabilidad del esposo y el otro 50% de la esposa. Solamente tú como esposa sabes si tienes esa bendición. Son muy pocas las mujeres que tienen esa bendición. Entienden lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. Pero ¿qué pasa con las que no? ¿Qué pasa con las que desafortunadamente por falta de un marido responsable pasa por ese tipo de situaciones? Desafortunadamente, hermanos, sí tienen que salir a ganarse el pan. Desafortunadamente sí tienen que buscar generar un poquito más de ingresos en su familia para que sus hijos, para que ellas estén bien, para que no falte absolutamente nada. Para que no falte absolutamente nada. Vamos más adelante, Eclesiastés capítulo 7. 7. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos?
que en un matrimonio va a haber tiempos en el que van a tener un poquito más y va a haber tiempos en el que no van a tener. ¿Y qué responsabilidad entra entre los dos? Tienen que tener que saber aguantar. Pero hermanos, no puedes desplazar a Dios ahora que lo que conoces y has escuchado de eso, no puedes desplazar a Dios o justificarte. Si te está yendo mal económicamente, hermanos, no principalmente es por tu falta de trabajo, no principalmente es porque no te alcance. Hermanos, el pecado te encamina a la pobreza de una manera fatal. El pecado, cuando se mete en la vida de una persona que tiene ciertos ingresos, ¿cómo se mete a través de la vida de una persona? A través de vicios, eh, a través incluso de mujeres, a través de adicciones. Hermanos, el pecado y el dinero siempre van a ir de la mano. Porque con dinero, hermanos, va a ser más fácil pecar. Es bien fácil. Porque absolutamente todo lo compras con dinero. Pero no te sacias de dinero. Bien, entonces, hermanos, entendiendo esto, ¿cuántas veces, hermano, hemos estado conscientes? Hoy, por ejemplo, hablando de la pobreza que en algún momento a lo mejor nosotros pensamos tener o levantamos la mano contra los dos diciendo, es que voy a la iglesia, es que leo, es que oro, es que me responsabilizo delante de Dios y no me va bien económicamente. Hermanos, hay diferentes tipos de riquezas. Bueno, ahorita en este caso nada más nos estamos centrando en la económica, pero tenemos que entender, hermanos, que no se puede ser rico en todo. No se puede ser rico en todo. Y era lo que escribía Salomón. ¿Cuántas veces, hermano, le has prometido tú a Dios? Porque es algo muy cierto. Que cuando pasas por una situación o alguna enfermedad y puedes salir de esa y entiendes tú que Dios ha sido grato con eso, le prometes que te vas a comprometer delante de Él y no lo haces. ¿Cuántas veces te has comprometido delante de Dios por caminar cada vez más en santidad, por agradecer más las cosas que Dios te ha dado y no lo hacemos? Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. Mejor es que no prometas y que no cumplas. Bien, entendiendo esto, hermanos, entendiendo toda la gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas, eh, tenemos que considerar que las cosas que tenemos, hermanos, las cosas que Dios nos ha dado en nuestra vida, el trabajo que tenemos, el alimento que tenemos todos los días, hermanos, sí debe de ser motivo para corresponder cada vez más a la gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas. Tú no estás pasando por situaciones, hermano, o de verdad, si pudieras hacerte la pregunta si eres pobre, hermano, ¿tendrías la certeza o tú lo dirías con esa plena seguridad de que si a ti sí te falta? Porque si ponemos, repito, en una balanza todo lo que tienes, yo creo que tienes hasta de más. O tenemos hasta de más. Mayormente por tener una iglesia en donde podamos venir a escuchar todas estas cosas. Donde entendemos que la gracia palpable de Dios se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Pero hermano, muchas veces en la mala administración que nosotros tenemos en el dinero, no necesariamente es por vicios, no necesariamente es por cosas que nos lleven a un vicio. Si tú pudieras hacer un análisis de los gastos que tienes, hermano, en cosas, hablando de una persona que no es cristiana, ¿no? Porque nadie viene a la iglesia de una manera correcta. Y principalmente, hermano, si esto es real y lo hemos escuchado fácil 100 veces, una persona que no viene en una condición correcta delante de Dios a la iglesia, el tema del dinero siempre lo va a confrontar. Siempre lo va a confrontar y siempre va a poner pretexto por eso, por el dinero. Pero hermano, perdón, amigo o hermano, cuando en su tiempo pasaste o pasamos por eso, ¿cuánto no te gastabas tú en vicio al día? ¿Cuánto no te gastabas tú
en una botella cada que te ibas de fiesta. Ahí sí no había pretexto delante de Dios, ¿verdad? Ahí sí no pasaba nada. Pero cuando Dios toca este tipo de situaciones, ahí sí levanta la mano contra ellos y dices, ah, es que no, pues, entonces Dios sí me está pidiendo dinero, no, no. Pero date cuenta el trato que tú tienes con tu vida para que entiendas que delante de Dios no podemos tener ningún pretexto para no corresponderle por las cosas que Dios nos ha dado. Porque en su momento, cuando vivías de una manera pecaminosa, haz las cuentas. Yo creo que sí te acuerdas de cuánto te gastabas en vicio. Y ahora pones pretexto para no venir a ofrendar. Ese es otro tema, ¿no? Pero pones pretexto porque dices, es que no me alcanza. ¿Y cómo para eso sí te alcanzaba? O dejas de venir a la iglesia porque dices, necesito dinero. No tengo dinero, tengo que ir a trabajar los domingos y dejas de venir a la iglesia. O sea, no podemos corresponderle a Dios como merece. De alguna de otra manera vamos a buscar un pretexto para no corresponderle a Dios. No, pues no me alcanza, tengo que ir a trabajar el domingo. Entonces que Dios se aguante, ¿no? No, hermanos, no es así. En el último año, ¿cuántas veces te enfermaste? ¿Has estado bien? ¿Hemos estado bien? ¿Qué nos ha faltado? Anoche te dormiste, creo, cenaste bien. No hay ningún pretexto delante de Dios para no venir a ofrendar si sabemos todas las cosas que Dios nos ha dado. Pero bueno, dejando a un lado eso. Ni siquiera Dios ha sido tan bondadoso en la vida de cada uno de nosotros, hasta con la enfermedad. Porque no nos hemos enfermado de una manera grave que hayamos parado a un hospital, ¿no, hermano? A pesar de que sabemos que nos exponemos en la calle, pareciera que lo buscamos, ¿no? Pero Dios sabe que no. Pero Dios nos ha guardado de tantas cosas para que podamos llevar el pan a casa, para que podamos valorar las cosas que Dios nos tiene. ¿Qué les has enseñado a tus hijos respecto al uso del dinero? Hermanos, todo lo que puedan hacer en sus labores, cuando el hijo empieza a trabajar, cuando empiezan a generar, hermanos, no hay que levantar el ego de nadie. Por eso decía, el contraste es la humildad. Entre más entiendas que la que Dios te ha dado, entre más entiendas que Dios te ha dado, más humilde debes de ser. Más humilde debemos de ser con los demás. No puedes aplaudirle a tus hijos todo lo que hacen, no, hermanos, humildes. Siempre tenemos que permanecer humildes. Como cristianos, la humildad siempre es algo que debe de ser protagonista en la vida de cada uno de nosotros. Porque puedes tener toda la actitud para crecer, pero si no tienes humildad, hermanos, no sirve absolutamente de nada. ¿Qué le enseñas a tus hijos? Que valoren el trabajo que tienen, que valoren los dones y los talentos que Dios les ha dado para que en su momento, cuando tengan que responsabilizarse de una familia, lo hagan de una manera humilde delante de Dios. No les enseñes a competir con nadie. Que no compitan con nadie. Y si quieren competir con alguien, que pongan una balanza al Señor Jesucristo y pesen la humildad que tienen. Porque como le veíamos en la oración, todos los dones, todos los talentos que tú tienes son dados por Él. No hay que jactarnos absolutamente de nada. Y sí, hermanos, ustedes como familia que han visto el contraste de sus vidas antes de ser cristianos y después ahora de ser cristianos para poder explicarlo, ustedes sabían las dificultades que tenían como matrimonio. Ahora ven la gracia en sus vidas, las situaciones de las cuales Dios los sacó. Y ahí están y ahí siguen. Por eso decíamos que la estabilidad económica también depende de dos. Uno forma a sus hijos y el otro provee y también forma. No todo es la responsabilidad del padre. Por eso no entres en un estado de confort. Pídele a Dios, pero responsabilízate delante de Dios, porque hermano, la pregunta que había esperado hacer, ¿de verdad crees que tú eres pobre? ¿De verdad has pasado 3, 4 días sin comer? El apóstol Pablo sí lo sabía. Y todo lo que padeció no fue a causa de su pecado, fue a causa de responsabilizarse delante de Dios y hacer las cosas que sabía que tenía que hacer. No se adelantó a nada. Por eso ese pasaje resume a Cristo como el centro y la plenitud de absolutamente todo. Pero no se puede ser rico en todo. La Biblia habla de una pobreza espiritual, que de la mano de la humildad tiene que crecer eso. Una pobreza espiritual se refiere a alguien
que se acomide, que es humilde con los demás, que se preocupa por los demás. Decíamos en la oración, eh, ¿cuántas veces nosotros hemos orado por una persona, pero no nos responsabilizamos con esa persona? O sea, es muy hipócrita de mi parte. Es muy hipócrita de mi parte orar por una persona que sé que está mal y no ayudarla. ¿Me acompañan a Hebreos capítulo 13? Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicaros y adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vuelve a meter el Señor Jesús, bueno, el apóstol Pablo otra vez al matrimonio como el más responsable. Los pasos que van a seguir los hijos. Por eso, hermanos, ¿qué les enseñas tú a tus hijos? ¿Estás consciente, hermano? ¿Estás consciente de que actualmente, eh, para poder entenderlo, la soberbia y el ego cada vez es más latente en los corazones? Cada vez más. O sea, desde pequeños empiezan a mostrar una actitud soberbia y egocéntrica por las cosas que tienen, por las cosas que merecen. Pero hay algo que es muy cierto. Vamos a Eclesiastés capítulo 5 para poder entender esto. Esto es algo muy importante, demasiado, demasiado importante. Eclesiastés capítulo 5, versículo 7. Dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, más tú, teme a Dios. Donde abundan los sueños, hermanos. Todas esas cosas, las cuales a lo mejor tus hijos quieren, hablando de la humildad, ¿qué tanto tú has tratado con la humildad de tus hijos? Si has visto en algún momento que presentan una actitud de soberbia, de ego, tienes que responsabilizarte en tratar con ellos. No permitan, no permitan ustedes como padres que desvíen la mirada del Señor Jesucristo. Porque imagínense, hermanos, un matrimonio así, en donde los dos estén disputando por las cosas que quieren. No está mal, hermanos, que consideremos o que busquemos alguna cosa en esta vida. Lo que está mal es que nos volvamos soberbios y egocéntricos por las cosas que tenemos y desviarnos de la humildad que Cristo nos ha enseñado. Yo he visto de verdad a mujeres que sí han pasado por este tipo de situaciones, que tienen que salir, que saben lo que cuesta ganarse el pan, que saben lo que cuesta mantener a sus hijos. Nadie se los platicó, ellos lo saben, ellas lo saben, lo que es conocer a una persona o relacionarse con una persona que no les dio respuesta y que desafortunadamente por eso los hijos buscan otro camino, porque nunca tuvieron una autoridad y el pecado se metió en la vida de cada uno de ellos y los destrozó. Por eso, hermanos, la economía que nosotros tenemos en nuestras familias es responsabilidad de nosotros y es un problema generacional si no lo hacemos bien. Es algo que va a afectar a tu descendencia, a tus hijos. Hermanos, de verdad, si nosotros pudiéramos entender todo esto de verdad, entenderíamos que no somos pobres y que Dios no nos ha hecho pasar por situaciones que tendríamos que haber pasado. Situaciones de pobreza, situaciones de hambre. Hermanos, dos de cada 10 personas gana arriba de 25,000 pesos mensuales. Nada más dos. Si pudiéramos entender esto, hermanos, no todos tienen la misma determinación o la misma visión para hacer las cosas. Pero tú tienes que estar contento con lo que tienes. Tienes que agradecer lo que tienes. Tú, hijo, hijos que son hijos, sabes que no te preocupas por si va a haber pan en la casa o no.
Tú sabes que no te preocupas porque tienes un cuarto donde dormir. Tú que sabes que tu papá se preocupa por darte las cosas que a lo mejor en su momento en la rebeldía de jóvenes no las merecemos, pero que ahí están. Te compra esto, te sustenta con esto, te lleva aquí, te lleva allá. Aunque no sean muchas cosas, hermano. Pero no todos tienen eso. Y tú que lo tienes, no puedes hacerte una actitud de ego y de soberbia. Porque no es lo que te están enseñando tus papás. Tienes que crecer en humildad, valorar las cosas que Dios te ha dado, empezar a enfocarte en lo que tú necesitas para tu futuro y que des gracias a Dios, hermano, porque de verdad no eres pobre. Y si metemos y relacionamos todo lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, somos mucho más que millonarios. Porque la riqueza, hermanos, no se mide nada más por la economía. ¿Eres rico en salud? ¿Tienes salud? ¿Eres rico en amor con los de tu familia? ¿Eres rico con amigos porque te quieren? Y el que más se ha preocupado por ti es el Señor Jesucristo, Dios mismo. Mide tu riqueza a través de eso y que cese tu ego y tu soberbia delante de Dios. Porque Cristo nunca vino a ayudar a que nosotros pusiéramos nuestra esperanza en los demás, a enseñarnos eso, en las demás cosas y que crezcamos en soberbia y en ego. Eso no, hermano. Eso es un pecado que hace mucho daño personalmente. Personalmente, el ego y la soberbia son pecados que están ahí y que aunque sigas luchando con eso, pues siempre va a estar ahí. Y lo sabemos, y yo lo sé muy bien. Hay cosas, momentos en las que nosotros se nos dispara el ego y la soberbia y nos sentimos más que otros. Y pidámosle al Señor Jesucristo que nos ayude con eso. Acompáñenme a Eclesiastés capítulo 9, versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda, y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento en tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida. Tú, tu vanidad, todos los días de tu vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, perdón. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Qué está tratando de decir aquí, hermanos Eclesiastés? Que si Dios te ha dado manos y si Dios te ha dado pies para que te responsabilices y tengas y seas diligente con tu trabajo, hermano, hazlo. Hazlo. Dios nos ha dado esto también. Dios dice, goza de la vida con la mujer que Dios te dio y disfruta de los bienes que Dios te ha dado. Tienes derecho de hacer todo eso. Para que entiendas, hermano, que si Dios te pone en un escenario en el que no tengas, ¿tú qué harías? Si en este momento Dios te empieza a restar, te quita tu trabajo. Así, te quita tu trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a levantar la mano contra Dios? ¿Qué te sustenta más? Si en este momento Dios te empieza a quitar cosas, ¿vas a levantar la mano contra el Creador? ¿O vas a entender lo que Dios está haciendo? Nosotros entendemos a través de el dolor para poder voltear a ver al Señor Jesucristo. Si no, nunca lo vamos a voltear a ver. Repito, 60, 40, 50% de las personas que trabajan en una empresa viven con casi nada. Aprenden a vivir con casi nada. Acompáñenme a Santiago capítulo 2. Sí, es el versículo 4, 2:4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos si venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que han prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos si son ellos los mismos que arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos al buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Qué nos está diciendo este versículo, este pasaje? Que como cristianos, como creyentes, también somos responsables de ayudar a los que sabemos que les falta. O sea, incluso vamos a ser juzgados por eso. Pero hermano, de verdad,
Hay cosas, y hablando de lo que estábamos diciendo en el Antiguo Testamento de ser transparentes, ¿sabes en dónde Dios no bendice las cosas aunque las hagas delante de los demás? Cuando tú te responsabilizas por hacer algo con los demás y después en la mesa o con tu esposa o en tu casa te estás quejando por lo que hiciste. Cuando no lo haces de corazón. Es que yo hice esto y por qué los demás no, y este tipo de cosas, y entiendo eso. Pero hermano, vamos a ser juzgados por eso. No hay que, si tienes la posibilidad en tus manos, la economía, de poder ayudar a tus hermanos de la iglesia, no te quejes absolutamente de nada. Porque si fueras tú, porque si tú estuvieras en esa situación, si tú fueras el necesitado, si tú tuvieras que andar pidiendo, si tú fueras ese hermano que sabemos que no se puede ocultar, que de alguna de otra manera se está ganando el pan todos los días y no hacemos nada por ese hermano. Gracias a Dios, creo, hermanos, todos aquí tienen un trabajo. Gracias a Dios, creo que Dios tienen pues un sustento y que de alguna manera comen de una manera digna. Pero si hubiera un hermano aquí que sabemos que pasa por ese tipo de situaciones, ¿qué tanto te pesaría? ¿Qué tanto nos pesaría por ese hermano? Es en donde entra la humildad que nosotros como creyentes debemos de tener. Dice, no hagas distinción de personas. Nadie es más que nadie. La pobreza abre la puerta para muchos pecados, hermano. Muchos. Trata de ser diligente con eso en casa. Trata de ser diligente de eso con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. En el matrimonio, hermanos, es de ahí parte toda esta situación. En el matrimonio. Lo que le enseñas a tus hijos. Y si no tienes, hermanos, si te falta, conságrate más delante de Dios. Si te falta, si estás pidiendo en oración que te ponga un trabajo en donde generes un poquito más por las necesidades que tienes, hermanos, yo sé que Dios no te va a negar las cosas que te van a ayudar para que te consagres más a Él. Pero Dios no nos va a dar nada que nos aleje de Él. Eso no es de Dios, eso no viene de Dios. Solamente tú y yo sabemos en la posición en la que estamos delante de Dios ahorita. Ahora la pregunta es, ¿qué planes tienes a futuro? O sea, el hecho de que tú puedas establecer planes en donde tengas que gastar dinero, desde ahí, pues eres más que bendecido también. Porque puedes establecer planes para disfrutar de las cosas que Dios te ha dado. Porque puedes establecer fechas para comprar esto. Porque puedes establecer fechas. En este momento voy a hacer esto. Y si Dios derrama la gracia, lo has conseguido. No es por ti. Porque Dios, si Dios tratara como los otros de verdad lo merecemos, en ese momento te quita el trabajo y tus planes te vienen abajo. Porque entiendes en ese momento que depende de lo que Dios hace en tu vida, no de lo que tú haces. No hagas planes nunca sin considerar a Dios. Nunca. Y si sabes que ciertas decisiones y ciertas situaciones te van a alejar de consagrarte delante de Dios, mátalas. Porque el pecado se va a meter ahí. No hagas planes sin desplazar a Dios. O Dios te va a desplazar a ti. Todas estas cosas, hermanos, son las que Dios nos ha ayudado a entender esto. Y el mayor contraste de la riqueza y de la riqueza y la pobreza es la humildad que nosotros como cristianos tenemos que tener. La humildad es protagonista de nuestra vida desde el momento, debería de ser protagonista de nuestra vida, todos los días de nuestras vidas. Hacer las cosas con humildad, sin competir con nadie. Y si en algún momento, hermanos, empiezas a tener esa actitud de soberbia, acuérdate que no fuiste clavado tú, que a ti no te pusieron esos clavos, que a ti no te costó todo lo que tienes. Pésate siempre en comparación al Señor Jesucristo y vas a entender que no somos nada delante de Él. Y las bendiciones que tenemos en casa, las bendiciones que tienes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, son solamente porque te le ha placido darlas en Él. Por eso tienes que caminar todo hacia Él, con Él y para Él. Y que entiendas, hermano, que no eres pobre, que no te has visto en esa necesidad de tener que andar pidiendo allá afuera con la mano. No has pasado por esas situaciones.
Imagínense el trato que Dios ha tenido con todas esas personas. ¿Por qué, hermanos? A causa de la falta de responsabilidad de matrimonios, esposos, a causa del pecado. Hermanos, Dios no se complace con ver a nadie mal. Eso no lo complace a Dios. Dios tiende la mano para con todos, absolutamente para con todos. Pero cuando el pecado está ahí, ¿es fácil convencer a un vicioso que deje su vicio? No. No lo podemos hacer nosotros, hermano. Eso solamente lo hace Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? A veces ni la enfermedad, a veces ni la necesidad. La única manera de parar a aquellos que están corrompidos en el pecado es la muerte. Solamente así. Muchas veces Dios le da oportunidad a las personas que no tienen el sustento económico. Si tú vas y te le acercas a alguien, no, es que, pues conságrate a Dios. No, no, no. No necesito de Dios. Por eso, hermanos, todas estas cosas que la Biblia nos enseña, tenemos que entender que la falta de administración en nuestra vida también es parte de la pobreza que nosotros presentamos. La incorrecta administración de nuestras vidas, del dinero que nosotros generamos. No siempre es porque no haya sustento. Es porque falta sabiduría para poder administrar las cosas que Dios nos da. Y cuando nos la da, ¿qué hacemos? Gastamos como si tuviéramos. Y no, hermanos, no es así. Vamos a nuestro pasaje base, que es Filipenses 12, y nos centramos en el 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermana o hermano, yo sé que tienes tus problemas económicos, así como yo también, pero el trato que Dios ha tenido conmigo es precisamente eso, que todas las cosas que hagas, todas las decisiones que tomes, todas las necesidades que tengas, las encuentres en Él. No significa, hermanos, que Cristo va a venir y te va a dar $1,000,000. No. No significa que Cristo va a venir y te va a solucionar los problemas económicos que tengas. No. Dios te va a dar la sabiduría para que aprendas a tomar decisiones correctas delante de Él. Dios no te va a dar dinero en tu mano. Dios te va a dar gracias y así le vas a corresponder. Y hermano, te vas a sorprender cuando te responsabilices delante de Dios, cuando entiendas cómo Dios trata con las personas y te empieces a relacionar con personas que van a ser de beneficio para el sustento de tu vida. Pero si no te consagras delante de Dios, eso nunca va a pasar. Dios acomoda personas, Dios mueve corazones para que tú generes un poquito más, porque Dios sabe las necesidades que tienes en casa. Pero la mayor necesidad que tienes no la suples, que es la de Él, porque la pasas por alto. Es como decir, tengo necesidad porque tengo que pagar la colegiatura, tengo que pagar la renta, tengo que pagar esto, déjame primero hacer esto y ya después oro, y ya después me consagro delante de Él. Hermanos, la vida cristiana es un culto, no dentro de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué quiere decir? Dios no estableció un lugar para los creyentes para adorarle. Eso debe de ser en todos lados. No hay un momento específico para servir. No nada más es dentro de la iglesia. Dios estableció que un cristiano debe de ser, la santidad de un cristiano debe de ser un culto. En tu trabajo, con las personas en las que te relacionas, con tu familia, en todos lados, hermano, tienes que estar correspondiendo a lo que Dios te ha dado y sirviéndole a Él. No nada más en la iglesia. No hay un momento específico. ¿Cuántas personas oran y ponen de pretexto de decir, ya voy a dejar de trabajar, o le estoy pidiendo a Dios para dejar de trabajar tal día para poder servirle? Más. No, hermano, o sea que no le sirves más que en la iglesia. Muchas personas oran por eso, por decir, le voy a pedir a Dios que me quite el trabajo el domingo para yo poder servirle más. O sea que entonces nada más en la iglesia. Fuera de la iglesia no te responsabilizas de nada delante de Dios. El trabajo nunca va a ser pretexto para servirle a Dios. Por eso digo que la vida cristiana es un culto. En todos lados tienes que servirle. No hay una persona, no hay un momento específico. No nada más es en la iglesia. Un cristiano verdadero es un culto. Y eso es para ti.
Eso solamente tú lo entiendes. Por eso, hermanos, todas estas cosas son las que deben enseñarle a los hijos. Que entiendan que su vida cristiana, si son cristianos, si han crecido en un ambiente cristiano, eh, para ellos es un culto. Estar agradecidos con Dios no nada más es en la iglesia, también es fuera de la iglesia y con las personas que se relacionan. Corrige la soberbia y el ego que puedan llegar a presentar tus hijos. Hazlos entender y valorar las cosas que Dios les ha dado con un padre sustentador y si no lo tienen, con una madre sustentadora y si no lo tienen, con las cosas que tienen. Porque dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sin tener abundancia y en todo y por todo estoy enseñado. Estate contento con todo lo que Dios te ha dado. Y si puedes, como dice Salomón, si puedes esforzarse un poquito más por conseguir más, hazlo. No te conformes. Dios no está en contra de eso. Si tienes las fuerzas, si tienes la edad, si tienes la responsabilidad, si tienes el contacto de generar un poquito más para que tu familia esté mejor, hazlo. Tampoco te quedes así. Dios no te va a venir a solucionar la vida. Cuando Dios ya te estableció y te relacionó con personas y te puso en un trabajo en el que podías generar más para que tu familia esté mejor y no lo haces, es pecado. Porque muchas veces por flojos no lo hacemos. Por no querer esforzarnos un poquito más o por querer dormir un poquito más, no correspondemos lo que deberíamos hacer. No trabajamos lo que deberíamos de trabajar. Y entonces vienen los problemas económicos. ¿Por qué? Porque falta. ¿Por qué falta? Porque el padre no se responsabiliza como debería responsabilizarse. Y sus hijos ya tienen que salir a trabajar. Y en el trabajo se encontraron y se relacionaron con esta persona que le está vendiendo esto. Hermanos, tienes que ser diligente con todas este tipo de cosas. Tú, como padre, eres el principal. Y después sigues tú, hermana. Yo pues vaya, me asusté por una nota que leí de jóvenes cristianos, y sí se los comparto, ya con esto termino, de acuerdo a lo que dice el Señor Jesucristo. El error que cometen muchos padres actualmente con los hijos es darle un teléfono a los niños desde los 5 o 6 años. ¿Y vieran cuánto los despierta? ¿Cuánto los despierta? Hermanos, no estoy diciendo que cada quien sabe, pero vas a conocer actualmente más a tus hijos por su teléfono que por lo que te dicen. Revisa con quién hablan, revisa con quién se relacionan y ve cuánto menosprecian todo lo que tú les has dado o cuánto lo valoran. Si no lo haces, no te estoy diciendo que lo hagas, pero no cometas un error. Porque me sorprendí de las cosas que los jóvenes cristianos que estaban en congregaciones doctrinales bien, estaban tan despiertos y vieron cosas que no tenían que ver y se relacionaban con personas que no se tenían que relacionar. Porque sus padres nunca fueron diligentes con eso. Tienes que ser diligentes para todos y ciérrales las puertas para que valoren las cosas que Dios les ha dado en su casa. Y que encuentren todo lo que necesitan en el Señor Jesucristo. Si no tienes dinero, si te falta dinero, hermanos, pídele a Dios. No le pidas dinero, pídele trabajo. A Dios no le pidas dinero. Dios no te va a dar dinero. Dios te va a dar responsabilidades para que suplas las necesidades de tu casa. No se trata de estirar la mano con Dios. Entonces, ¿en qué posición estamos delante de Dios? ¿Eres pobre? ¿O quieres ser pobre? ¿O te gusta ser pobre? Porque también entra eso. Hay pobres que les gusta ser pobres, que no ven más allá de lo que saben que pueden alcanzar. Hay quienes están conformes con la vida que tienen, a pesar de que tienen las fuerzas, si tienes manos, si tienes cabeza, si tienes pies, que puedes generar más y puedes generar más. Pero hay quienes les gusta ser pobres. Y eso es real también. Entonces, hermanos, con esto te concluyo otra vez. Sé vivir humildemente. ¿Esto te queda? O sea, esta es la conclusión para la aplicación para cada uno de nosotros. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eso nos queda a cada uno de nosotros? En lo personal, hermanos, me queda muy grande a mí. Muy grande. Porque yo sé, yo puedo reconocer, hermanos, que muchas de las decisiones que he tomado no he considerado a Cristo. Y es un grave error.
Entonces, hermanos, analicemos pues nuestras vidas una vez más. Valoremos las cosas que Dios nos ha dado y la pobreza que Dios nos ha quitado y la pobreza espiritual que sí deberíamos de tener, que ese es otro tema. La pobreza espiritual es la humildad con la que tratamos con los demás, principalmente con nuestra familia y con los hermanos de la iglesia. Si ves necesidad y tienes y la niegas, híjole, estás en problemas con Dios ahí. Bien, hermanos, entonces aprendamos a vivir con lo que tenemos. Contentémonos con lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Valoremos el matrimonio, valoremos a los hijos, valoremos el sustento, el trabajo, pero todo, hermanos, todo absolutamente, hay que hacerlo con humildad y siempre poniendo primero al Señor Jesucristo.